con alma. Unimos la sabiduría ancestral y el crecimiento personal con un solo propósito: ser útiles para los demás. Descubre tu mejor versión y recuerda, servimos a Dios sirviendo a nuestros hermanos. Bienvenidos a Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Hey, Lameth. Esta semana, la porción de Balak nos recuerda algo muy profundo. Balak y Bilam poseían conocimiento, sabiduría y entendimiento de las fuerzas espirituales, pero utilizaron ese conocimiento desde la separación. Intentaron lanzar una maldición sobre el pueblo de Israel, pero ocurrió lo contrario. La maldición se transformó en bendición. Porque cuando una conciencia está protegida por la luz, lo que viene a destruirla termina revelando su fortaleza. Y esto se une perfectamente con el nombre de Dios número 20, Pei Hei Lameth, la energía para vencer las adicciones. Y no hablamos solamente de las adicciones materiales. También hablamos de la adicción al miedo, a la preocupación, al drama, a la reacción automática y a los patrones repetitivos. Por eso la invitación es fortalecer nuestro sistema inmunitario espiritual y ensanchar nuestra vasija. Que tengan una extraordinaria semana, un gran shalom para todos, y que esta semana sea para bienestar y protección. Be'ezrat Hashem. Durante siglos, dentro del corazón mismo de la tradición judía, existe un libro que no se estudiaba en voz alta, no se enseñaba abiertamente, no se recomendaba, no se explicaba a los jóvenes ni a los curiosos. Su nombre apenas se susurraba entre sabios, como si pronunciarlo demasiado pronto pudiera alterar algo profundo en el alma. Ese libro es el Zohar. No fue ocultado porque contradijera la Torá, tampoco porque fuera herético. Fue ocultado porque cumplía demasiado bien su función. El Zohar no informa, el Zohar transforma. Y aquello que transforma sin preparación puede desestabilizar, confundir o romper estructuras internas que aún no están listas para caer. La tradición advierte que quien se acerca al Zohar sin equilibrio no sale ileso, no porque el texto contenga maldad, sino porque revela una visión de Dios, de la creación y del ser humano que no deja intacta ninguna certeza cómoda. Todo lo que el lector cree saber comienza a resquebrajarse. El bien deja de ser simple, el mal deja de ser externo, Dios deja de ser una figura distante y el ser humano deja de ser un espectador pasivo. Aquí surge la pregunta que incomoda y atrae al mismo tiempo. ¿Por qué un libro sagrado fue considerado peligroso incluso para los piadosos, los Hasidim? ¿Qué clase de conocimiento puede ser tan poderoso que deba transmitirse solo a quienes han aprendido primero a vaciarse? La Kabbalah afirma que la Torah tiene cuerpos y almas. La lectura literal es el cuerpo, el Zohar es el alma. No explica historias, las atraviesa. No describe mandamientos, revela flujos de luz. No habla del pasado, activa procesos presentes. Cada palabra es un umbral. Cada imagen es un mecanismo espiritual en movimiento. Por eso fue escrito en un lenguaje velado, fragmentado, casi onírico. No para esconder, sino para filtrar. El Zohar no se deja tomar, se deja encontrar, y solo cuando el lector está dispuesto a ser transformado por lo que lee. Hoy abriremos ese umbral, no para dominar el Zohar, para nada, sino para comprender por qué nunca quiso ser dominado. Porque este libro no busca seguidores, busca conciencia. Y eso para muchas almas siempre fue lo más peligroso. Capítulo 1. El nacimiento oculto del Zohar. La historia del Zohar no comienza como un libro abierto, sino con un hombre escondido.
Rabbi Shimon Bar Yochai no escribió desde una academia ni desde un centro de poder espiritual. Según la tradición, escribió desde la oscuridad de una cueva, huyendo del imperio romano, separado del mundo, del lenguaje común y del tiempo ordinario. Ese detalle que muchos leen como una simple anécdota histórica es en realidad la primera clave del Zohar. La Kabbalah enseña que el lugar donde nace un conocimiento determina su naturaleza. La cueva no es un refugio físico, es un símbolo ancestral del útero espiritual, del espacio donde la conciencia se desprende de la forma social y entra en contacto con las capas ocultas de la realidad. En la cueva no hay estímulos, no hay validación externa, solo silencio, miedo, hambre y tiempo extendido. Ahí, según la tradición, Rabbi Shimon no estudió la Torá, fue atravesado por ella. El Zohar surge de un estado de conciencia límite, no fue concebido como un comentario racional, sino como una revelación progresiva, fragmentada, cargada de imágenes, diálogos simbólicos y pasajes que parecen desconectados. Esa forma no es un error, es una protección. El texto refleja la estructura misma de los mundos espirituales, no lineales, no lógicos, no accesibles desde la mente ordinaria. Durante 13 años, Rabbi Shimon y su hijo permanecieron ocultos. La tradición dice que su cuerpo estaba en este mundo, pero su conciencia habitaba otros niveles. Cuando finalmente emergieron, Rabbi Shimon ya no veía la realidad como antes. Las acciones humanas, los gestos, las palabras, incluso el silencio, revelaban flujos invisibles de luz y ruptura. El Zohar nace de esta percepción. No describe a Dios como una entidad lejana, sino como un sistema vivo de emanaciones en constante movimiento. Aquí aparece una de las primeras incomodidades del Zohar. No presenta a Dios como un rey que ordena desde lo alto, sino como una estructura dinámica que necesita ser equilibrada. La creación no está terminada, está en proceso, y el ser humano no es un súbdito, sino un participante activo en ese equilibrio. Esta idea en su momento fue profundamente perturbadora. Por eso el Zohar no fue difundido abiertamente, no porque fuera falso por Dios, sino porque era demasiado verdadero para una conciencia no preparada. Su transmisión fue oral, fragmentada, velada. Pasaron siglos antes de que el texto emergiera públicamente, y aún entonces lo hizo rodeado de controversia, dudas sobre su autoría y resistencia rabínica. Esa resistencia también es parte de su historia. El Zohar siempre genera un temor, incluso entre quienes lo amaban. La tradición cabalística afirma que el Zohar no fue revelado antes porque la conciencia colectiva no podía sostenerlo. No se trata de elitismo intelectual, sino de madurez espiritual. Un niño no recibe un arma aunque sea sagrada. No porque el arma sea mala, sino porque el niño aún no puede sostener su peso. El lenguaje del Zohar refleja esta tensión. Es poético, oscuro, cargado de metáforas sexuales, cósmicas inquietantes. Habla de uniones, rupturas, exilios internos y retornos invisibles. Nada es decorativo. Cada imagen corresponde a un proceso espiritual real. Leerlo literalmente es perderlo. Intentar dominarlo es violentarlo. Así nace el Zohar. No como un libro para ser entendido, sino como un campo de fuerza espiritual. No fue escrito para responder preguntas, sino para desarmar las preguntas incorrectas. Desde su origen, quedó claro que este texto no acompañaría al lector, lo confrontaría, y ese fue desde el principio su mayor peligro. Ok, entonces, aquí quiero que lo veamos en su justa dimensión, porque justamente la humanidad ya tiene y tenemos la madurez. Por eso es que se me dio también esta información y este permiso de hablar de esto de esta manera. Capítulo número 2, el libro que no explica la Torá sino que la atraviesa.
Quien abre el Zohar esperando explicaciones claras descubre rápidamente que ha entrado en otro territorio. El texto no sigue el orden lógico de la Torá, ni respeta la narrativa tal como fue transmitida en la lectura tradicional. Los versículos aparecen y desaparecen. Los personajes se disuelven en símbolos. Las historias se interrumpen para dar paso a visiones, diálogos entre sabios y descripciones de mundos que no existen en este plano físico. Nada se presenta para ser comprendido de inmediato. La razón es precisa. El Zohar no fue concebido para explicar la Torá, sino para atravesarla. La lectura literal observa la superficie del texto sagrado. El Zohar penetra su arquitectura interna. Ahí donde la Torá narra un viaje, el Zohar revela un desplazamiento de conciencia. Donde la Torá describe una ley, el Zohar muestra un flujo de energía. ¡Qué maravilla! Donde la Torá habla de patriarcas y profetas, el Zohar expone fuerzas espirituales que operan dentro de ti, de mí y de todos. Para la Kabbalah, la Torá no es un libro histórico ni moral, es un mapa vivo de la realidad. Cada palabra es una condensación de luz. Cada letra hebrea, que no son letras, es una forma espiritual con función específica. El Zohar se mueve en ese nivel. No pregunta qué ocurrió, sino qué se activó. No busca qué se ordenó, sino qué se equilibró o se fracturó en los mundos invisibles. Esta forma de lectura resulta profundamente perturbadora para la mente religiosa común. El Zohar afirma que los relatos bíblicos no hablan de eventos externos, sino de procesos internos del alma y de la creación. El éxodo no es solo una huida geográfica, es una salida de la conciencia esclavizada. El desierto no es un lugar, es un estado espiritual de vacío. El templo no es solo una construcción, es una alineación precisa entre niveles de realidad. Aquí se revela una de las razones por las que el Zohar fue considerado peligroso. Al reinterpretar la Torá como un sistema interno, despoja al lector de la comodidad de la distancia. Ya no es posible señalar afuera. Todo ocurre dentro. Cada conflicto bíblico resuena como un conflicto propio. Cada ruptura del texto señala una ruptura interna no resuelta. El Zohar insiste en que la Torá fue escrita en 4 niveles simultáneos, pero solo uno es visible a simple vista. Los demás operan como corrientes subterráneas. Ignorarlas no las detiene, solo las vuelve inconscientes. Leer el Zohar es permitir que estas corrientes emerjan, y no todos están dispuestos a enfrentar lo que aparece cuando la luz ilumina zonas ocultas del alma. Por eso el lenguaje del Zohar no es pedagógico, no busca convencer ni enseñar paso a paso. Funciona como un detonador. Al lector preparado le despierta reconocimiento. Al no preparado le genera rechazo, confusión, fascinación peligrosa. El texto actúa como un espejo que no muestra el rostro, sino la estructura interior. En este punto, el Zohar deja clara su posición. La Torá no pertenece a quien la memoriza, sino a quien se deja transformar por ella. El conocimiento no es acumulación, es alineación. Y la alineación siempre implica pérdida de certezas, de identidades rígidas, de imágenes simples de Dios y del yo. Atravesar la Torá, como propone el Zohar, no es un acto intelectual, es una exposición. El lector no estudia el texto estudia al lector, detecta sus grietas, sus desequilibrios, sus resistencias. Por eso este libro nunca prometió consuelo, prometió verdad. Y esa promesa desde siempre fue más inquietante que cualquier prohibición. Capítulo 3. El lenguaje de los mundos ocultos. El Zohar no habla el idioma de este mundo. Sus palabras no describen objetos, sino movimientos. No define conceptos, sino relaciones. Quien intenta leerlo como un tratado filosófico pronto se pierde, porque su lenguaje pertenece a una realidad estratificada, donde lo visible solo es la última capa de un sistema mucho más vasto. Cada término, cada imagen, cada diálogo
señala algo que ocurre simultáneamente en múltiples niveles de existencia. ¿Qué suena esto? La Cábala enseña que la realidad está compuesta por mundos superpuestos, conectados por flujos de luz y conciencia. El Zohar se mueve dentro de esta estructura. Habla de sefirot, de emanaciones, de uniones y separaciones, no como metáforas poéticas, sino como descripciones funcionales de cómo la divinidad se expresa y se contrae para dar lugar a la creación. No son ideas abstractas, son dinámicas reales, aunque invisibles. Por eso el lenguaje del Zohar es deliberadamente extraño. Describe ríos de fuego, palacios ocultos, luces masculinas y femeninas, exilios de la presencia divina, heridas cósmicas que buscan reparación. Para la mente literal, estas imágenes parecen fantasía. Para la tradición cabalística, son la única forma posible de señalar procesos que no pueden ser capturados por el lenguaje ordinario. El Zohar afirma que cada ser humano está compuesto por las mismas estructuras que los mundos superiores. Lo que ocurre arriba, ocurre abajo. Lo que se fractura en la conciencia humana resuena en la arquitectura divina. Este principio profundamente desestabilizador transforma cada pensamiento, cada palabra y cada acción en un acto de alcance cósmico. No existe lo insignificante, no existe lo privado. Todo participa del equilibrio o del desequilibrio de la creación. ¿Qué tal? Aquí respiremos un poquito, ¿verdad? Para que se asiente. Y aquí aparece otro motivo de peligro. El Zohar elimina la neutralidad espiritual. No permite una vida inconsciente sin consecuencias. Revela que incluso el silencio tiene peso, que la intención altera los flujos de luz, que el descuido interno genera ruptura. Esta visión puede despertar responsabilidad o paranoia. La diferencia no está en el texto, sino en la preparación del lector. El lenguaje simbólico del Zohar actúa como un umbral. No todos cruzan, algunos se detienen en la superficie, fascinados por las imágenes. Otros se pierden en interpretaciones imaginativas. Solo unos pocos comprenden que el símbolo no es el destino, sino la puerta apenas. El verdadero contenido no está en la imagen, sino en la transformación silenciosa que provoca. Por eso el Zohar nunca se explicó a sí mismo, no define sus términos, no aclara sus visiones. Exige del lector una disposición particular, humildad frente a lo incomprensible, paciencia frente a la oscuridad, capacidad de sostener la atención sin ir a conclusiones rápidas. Estas cualidades no se enseñan, se cultivan. La tradición afirma que el Zohar fue escrito para una generación futura, una en la que la conciencia humana estaría lo suficientemente fragmentada como para necesitar una visión que la reordene desde lo profundo. Entonces el tiempo es ahora. Y por eso me permitieron y se los estoy brindando. Un cordial shalom, pásenla increíble, nos vemos el viernes con Infusión Cuántica y el próximo miércoles con otra espiritual. Segunda parte de estos son 3. Chau, chau. God, I am goodness,
am the Great Spirit. Is wise, my God is kind, my God is good, my good is life, my good is health, my good is strength, my good is my substance. I am pure love, I am pure light, I am pure truth, I am pure joy. My God is good, my God is God, I am goodness, I am the Great Spirit. Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría solo es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuanto mejor se sirve a la humanidad. Esto fue Transforma tu pensar, vivir y amar. Hasta la próxima.